¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital. Ya estoy de vuelta después de mi aventura a Rusia y mi viaje, que ya les contaré, les daré más detalles sobre mi aventura en Moscú, pero hemos aterrizado en España y en España hay mucha tela que cortar, tenemos demasiado con lo nuestro y tenemos demasiado con la corrupción. Corrupción asociada al Partido Socialista Obrero Español. Aunque las terminales mediáticas de Sánchez ahora quieran vincular al Partido Popular con la corrupción y digan que, bueno, que Koldo tenía un vecino que votó al PP y ese tipo de cosas, nosotros vamos al quid de la cuestión. Vamos, de verdad, hoy en este programa vamos a intentar desgranarles todos los puntos de esta trama corrupta que hay que preguntarse por qué este sistema, por qué este régimen permite que gente tan detestable como Koldo, como Ábalos, como Begoña Gómez, como Armengol, como Marlaska, como tantos y tantos nombres, no estén caminito de Jerez, como decía el juez Bermúdez de la gente del 11M, sino estén manejando presupuestos, se estén enriqueciendo y llevándoselo como se lo han llevado. Ya se ha demostrado, incluso la Agencia Estadounidense de la Salud ha dicho que las mascarillas pues, no servían para nada y han dicho que, bueno, que la crisis del COVID-19 era tal y comparable con la gripe, pero jugaron con el terror, jugaron con el miedo y usted que estaba en su casa temblando, queriendo una mascarilla, pagando lo que fuera por comprarse una mascarilla, aunque es verdad que ustedes estaban muy despiertos, a lo mejor no confiaron en las recetas que la OMS nos daba o que el gobierno de España nos daba, aquel doctor Simón, Illa y toda su banda. Pero la realidad es que jugaron con el terror, jugaron con el encierro de millones de españoles, jugaron con el asesinato de millones de españoles por fiarse de unos protocolos que eran absolutamente falsos, y ahora, enriquecidos sus bolsillos, quieren impunidad. Pues no la van a tener. No la van a tener. Tenemos a la esposa del presidente involucrada, porque una señora que en lugar de dedicarse a las labores de primera dama, se dedique a reunirse con empresarios, no para el beneficio de todos, porque ojalá que tuviéramos una primera dama, o una ministra, o alguien de relevancia, que negociase con los empresarios, no sé, para sacar partidas de dinero para vivienda pública, o para mejorar nuestra sanidad, que de la negociación con un empresario saliera un plan de vivienda que acogiese a todos los españoles jóvenes que vivimos hacinados en 20 metros cuadrados. ¿Por qué en lugar de negociar eso, Begoña, Ábalos y toda esta banda lo que han buscado su beneficio propio? Han buscado llenarse el bolsillo. ¡Qué sinvergüenzas! Sois unos caraduras. De verdad, me da vergüenza que me gobierne el PSOE. Me da vergüenza ir por el mundo y que te digan, español, y te puedan vincular de alguna manera a esta trama, a esta banda de Alí Baba, a esta gentuza que lo único que se dedica es a expoliarnos, a machacarnos, a robarnos, a saquearnos, a explotarnos y encima nos piden que vayamos a una urna a echarles una papeleta. Os va a votar Rita, la cantaora, las próximas elecciones. Sinvergüenzas, que habéis jugado con cosas que son sagradas para sacar un beneficio propio, para ganar 53 millones por un lado, Armengol para poder, tapar unas mascarillas que solo servían para sonarse los mocos, y en lugar de denunciarlas y en lugar de sacarlas a la palestra, te las guardaste para cobrar, para trincar, Armengol, corrupta, que eres una corrupta. Armengol tiene que irse ya a su casa, no solo por permitir abusos a menores en el seno de su gobierno, sino también por traficar con el dolor, por jugar con cosas que no tienen remedio, como cantaba Joan Manuel Serrat. Así que mucho cuidado con los que estamos de periodistas, que estamos cada día sacándoos vuestras vergüenzas, y no vamos a parar. Y cuidado con Paje, que ahora van de, San Francisco de Asís, Paje. Pues no, Paje seguro que es porque no le ofrecieron más, si no hubiese caído. Hemos conocido también los Bizum. ¿Qué concepto ponía Ábalos? Con el hermano del empresario presidente del Zamora, que era tu guardaespaldas, era tu chofer, era el que iba contigo. Putas, mamadas, ¿eso lo vais a celebrar el 8M?
Va a ser el leitmotiv del 8M. El eslogan de la pancarta que llevará Irene Montero, Margarita Robles, que llevará María Jesús Montero, ¿cuál será? ¿Putas y mamadas? ¿Las putas del otro día? Que es lo que poníais en los Bizum. Ya en los años 30 pillaron a un miliciano en el bolsillo con un sobre en el que ponía 3 polvos con la Loli y sellado por la Casa del Pueblo, sellado por la UGT. No habéis cambiado nada. Seguís siendo los mismos. ¿Os gusta aquello con lo que luego os rasgáis las vestiduras en el Parlamento e intentáis prohibir? Qué morbo os da, ¿verdad? Es una auténtica vergüenza. Vamos a analizarlo todo hoy en este programa especial sobre la corrupción del PSOE, sobre el caso Koldo, /Begoña, /Armengol, /Ábalos, /Sánchez, que al final es el que ha posibilitado todo esto, y este sistema que da la posibilidad al PSOE de campar a sus anchas. Tenemos a un habitual con nosotros, Ignacio Fanconi, nuestro economista de cabecera. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes, pues encantado de estar aquí otra vez, Josué, muchas gracias. A pesar del PSOE. A pesar del PSOE todavía podemos venir, yo en mi caso porque vengo andando, si tuviera que coger el transporte no sé si podríamos llegar, pero vamos, sí. Hablaremos del 11M próximamente. Y tenemos hoy, la verdad que es un auténtico honor, un lujo, contar con un periodista de verdad, un periodista que solo se debe a ustedes, y eso se puede decir de muy poquita gente. Rafael Palacios. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues un placer, muy contento de estar aquí. A pesar del PSOE. Bueno, en mi caso, a pesar de todos los medios de comunicación, porque llevo 20 años, como sabrás, en la clandestinidad prácticamente diciendo cosas como que anticipándome de lo que sucedió en el 11M, precisamente, y cosas que se han silenciado. Así que, bueno, pues un placer de poder contribuir un poco a aclarar, sobre todo, qué hay detrás, cuál es la estructura que está detrás de toda esta trama, porque estamos conociendo casos, bueno, que se conectan entre sí, pero hay que ver lo que llaman los norteamericanos the big picture, ¿no? El completo y ver quién estaba manejando esa trama. Eso yo creo que es todo lo que deseamos todos aquí, ¿no? Esa es la pregunta. Vamos a salirnos del bosque, ¿no? Porque una vez nos metemos en el bosque no podemos ver bien quién es quién y quién estaba detrás de todo esto. Pero, Rafael, si hubiera que explicárselo, no sé, a un marciano o una persona despolitizada, ¿cómo resumirle el caso Koldo, este caso de corrupción? Bueno, para el mundo, si alguien nos está viendo desde otros países, esto es exactamente igual a lo que está pasando en Estados Unidos con Hunter Biden y Joe Biden. Se llama un esquema de pay for play, es decir, pagar para trabajar, para funcionar. Es decir, hay una persona, en este caso, en el caso norteamericano Hunter Biden, que es el hijo del presidente, en el caso de España, la esposa del presidente, que, bueno, habilita pues para que determinadas personas o incluso países hagan determinados negocios. Y bueno, esa estructura se replica en cada uno de los ministerios, en donde evidentemente el ministro no va a comprar directamente a través de una empresa que esté a su nombre, sino que hay otras personas que figuran, bueno, como amigos testaferros, que, bueno, son los que cuando se descubre la trama como ahora, se tienen que, con perdón, comerse el marrón de aparecer como los corruptos y poner digamos una protección contra el verdadero inductor, contra el que está dirigiendo la trama. Y bueno, pues nuestra labor como periodistas ahora mismo yo creo que es bastante divertida, entre comillas, porque nos están ayudando mucho, evidentemente, la UCO y algunos jueces justos a la hora de sacar, bueno, pues toda esta información que en realidad ya pues viene coleando desde el año 2020, porque ya en plena pandemia, cuando nos encerraron injustificadamente, cuando después de no sé cuántos meses sin tener que usar mascarilla nos obligaron a usar mascarilla, ahora ya mucha gente está empezando a conectar los puntos, a darse cuenta de que esa obsesión porque llevaron mascarillas es porque había mucha gente de ahí detrás trincando. Y eso, bueno, pues serán los siguientes capítulos, si podemos comentarlo en sucesivas semanas, que van a aparecer con los test y con las vacunas, evidentemente. Es una trama piramidal en la cual, pues como aquello que decía el presidente Maragall, pues se cobraba por participar en esos contratos del Estado. En aquel momento era un 2% y aquí me parece que han subido las comisiones a 10%, parece. Muchísimo más. Y nada, muy bien resumido por parte de Rafael, pero pues la verdad algo, es que sí. Algo que añadir, algo que comentar. Pues a mí lo que me parece es que el partido, las estructuras criminales siempre se parecen. Cuando el objeto es el crimen, la organización
no puede, también es parecida, ¿no? Entonces, al Partido Socialista tiene la estructura de una organización criminal, en el sentido de que se medra por corrupción. Y si no estás corrupto, no puedes medrar. Es natural que sea así, eso ocurre también en la mafia y en cualquier organización. O sea, no puedes estar limpio y pertenecer al PSOE. Claro, no, puedes pertenecer, pero no llegas a nada. Si no estás pringado, no puedes llegar a nada porque no se fían de ti. Eso ocurre también en la mafia y ocurre en las bandas terroristas. Si no tienes delitos de sangre, no puedes medrar, porque los que están arriba no se fían de ti porque no tienes nada que perder. Digo, cuidado, que este todavía no mataba a nadie. Entonces, este no tiene nada que perder, nos puede denunciar y nos puede echar abajo a todos. Tiene que estar pringado. Tiene que estar en las mismas condiciones que nosotros para que podamos confiar en él. O sea, tiene que tener lo mismo que perder que tenemos los que mandamos. Entonces, en el momento en que tú ya estás pringado, ya sí estás en él, ya te dirán que eres un E1 de noi, ¿no? Como dicen la mafia, E1 de noi. ¿Por qué? Porque ya estás pringado. Entonces, ya tienes los mismos vínculos, los mismos intereses que los que mandan. Entonces, puedes pertenecer al grupo dirigente. Sin esa condición, no puedes entrar. Resulta absurdo que nos quieran decir, como nos quieran presentar como cabeza de turco de toda esta organización, a ese tal Koldo, que no es más que un fusilero de a pie, ¿vale? Eso no puede estar, toda esa trama tan extendida, con toda esa capilaridad de corrupción que estamos comprobando, no podía estar dirigida por una persona como Koldo, que con todos los respetos, pues es una persona, bueno, un portero es un hombre que no tiene tampoco una escolari. Claro, efectivamente. Entonces, el que sí parece estar en varias de las ramificaciones que tiene esta pirámide de corrupción es Ábalos. Y por encima de él, el que no está tocado, pero no podía estar desinformado, es Pedro Sánchez. O sea, es como la X de los GAL, ¿no? ¿Os acordáis? ¿No? ¿Quién es la X de la organización GAL? ¿No? Pues era Felipe González, Si me permites, Josué, una claro. cosa yo creo bastante importante para que todas las personas que nos estén viendo luego lo comenten con sus familiares o amigos del PSOE. Hay que recordar, hay que hacer echar la vista atrás y recordar el momento en el que estamos, es marzo del 2020, en el que la principal prioridad de toda España es la compra de material sanitario, ya sea guantes o mascarillas o test. Y en ese momento, evidentemente, el propio gobierno socialista, ya no sé si se reunían en persona o por internet, desde luego el primer tema que tenían encima de la mesa cada vez que se reunían era ese. Con lo cual, no se puede decir que Pedro Sánchez no era consciente de todo eso, porque esa era la principal razón de su existencia como gobierno. Así que, por H o por B, tenía que pasar por sus manos, digamos, le tenía que decir pues al ministro de Sanidad, al de Transporte, a todos ellos, oye, ¿cómo vamos con las mascarillas? Claro, ¿A cuánto las estamos comprando? ¿Son de calidad? O sea, esa es la única labor que tienes que hacer. Sí. Claro. Y hay un denominador común. Todos ocupaban sus puestos por designación de Pedro Sánchez. Luego, más claro, el agua, ¿no? Cada uno era lo que era, pues Francina Armengol era presidente de la Comunidad Autónoma de Baleares, Marlaska es ministro del Interior, Ábalos era secretario general, todos por designación de la misma persona. Luego esa persona es el vértice de la pirámide sobre el que convergen todas las sospechas. ¿Qué es lo más chapucero de todo esto, más escandaloso? ¿Qué es lo que más puede llamar la atención a alguien de toda la trama? Porque se dan tantos nombres y hay tantos implicados, ¿qué es lo más grave de todo? Yo creo que el bajo nivel intelectual de las personas que están inmersas en esa trama. Con todo lo que uno puede decir contra el Partido Socialista Obrero Español, a lo largo de décadas ha tenido personas intelectuales con una capacidad y una manera de comportarse, bueno, que hacía que mucha gente se fiara de ellos. Y de hecho están viviendo esas rentas. Pero ya cuando tienes a personajes como Ábalos, al cual pues se está retratando, pero bueno, con mucha claridad, como un Torrente, por ciento, entre comillas. No sé si la gente sabe que nació en el pueblo Torrente de Valencia, lo cual es un dato. Y que se apellida Meco, que también es curioso. Y bueno, con personajes como este Koldo, claro, cuando tienes a la mitad del gobierno que no ha hecho una carrera, y algunos ni siquiera han acabado la EGB o la educación básica, claro, tienes un componente intelectual que cuando vienen mal dadas, pues lo van a tener muy complicado a la hora de salir de este embolado, si me permitís. O sea, yo creo que el problema que tiene el PSOE ahora es que no tiene gente con capacidad
digamos, dialéctica, como podría tener un Felipe González, un Alfonso Guerra, para poder lidiar con los medios de comunicación. El nivel que tienen es muy bajo. Un caso que la verdad que hay bastante semejanza, Ignacio, es aquel de Alfonso Guerra, al que hacía alusión Rafa, que sacaba la foto, su hermano sacaba la foto de Alfonso y iba por los bancos pidiendo microcréditos y este tipo de cosas porque era hermano de, y utilizaba el despacho del hermano y tal. ¿Begoña ha podido sacar la foto de Pedro Sánchez para decir, este es mi marido, fiaros de mí, vamos a hacer negocio? Hombre, claro, evidentemente, sin eso no hubiera podido hacer esos negocios. O sea, como Urdangarín que ha en su hecho, día. efectivamente, que esos negocios que ha hecho en Marruecos los hacía por ser la mujer de. Efectivamente, no hay otra posibilidad. O sea, no se puede pensar que esos negocios los hacía ella por su iniciativa empresarial, porque esa persona pues no ha tenido nunca ninguna iniciativa. Recordemos, de ningún tipo. Begoña Gómez, una persona que ostenta una cátedra sin acabar una carrera universitaria. Efectivamente. O sea que ningún español tiene la capacidad de... Y en la Complutense, que es una institución pública, una universidad pública, que le hicieran una cátedra para ella, que era posiblemente la única persona entre profesores y alumnos que no era licenciada, ¿no? Es muy llamativo, ¿no? ¿Cuál es la forma que tiene de desenvolverse el Partido Socialista? Yo creo que has tocado el asunto central de toda esta trama, por más que nos pueda parecer indignante lo de las mascarillas. El asunto donde va a confluir todo es Marruecos. Marruecos como instigador de esta inmigración masiva a base de delincuentes que llamamos menas. Que estamos nacionalizando para que voten al PSOE. Marruecos intentando incorporar Ceuta y Melilla a su territorio. Marruecos apropiándose de las aguas territoriales españolas de Canarias. Entonces, claro, cuando nos damos cuenta de la cantidad de viajes que ha hecho Begoña Gómez a Marruecos, y entendemos, cómo la han podido chantajear con todas estas informaciones salidas del programa Pegasus de los teléfonos móviles, pues bueno, entendemos un poco que toda esta trama llega a lo más alto. Y lo más alto es poner en riesgo la seguridad del propio Estado español, que es lo que está pasando con esta relación que nadie logra explicar. Por otra parte, desde el PSOE nadie logra explicar por qué tenemos que hacer caso a Marruecos y por qué tenemos que estar dándole dinero para la policía, para su seguridad, para su seguridad, para el campo, o sea, nos falta dinero para subvencionar o para ayudar a nuestros agricultores y estamos ayudando a nuestro peor enemigo. ¿Y cuál es la solución? Pues evidentemente esos negocios que tiene Pedro Sánchez con Begoña como testaferro. Hablando del campo, indignantes las imágenes que estamos viendo de cómo la policía actúa contra los agricultores hoy en Sevilla, de verdad lamentable, pegando a gente en el suelo. O sea, yo creo que, vamos, Koldo está quedando por encima de la policía porque es una auténtica vergüenza que se dediquen a apalear como lo están haciendo agricultores. Y Rafa, a ti que se te da muy bien seguir la pista de alguna manera, adelantarte a los acontecimientos, ¿quién va a caer? ¿Quién va a empezar a caer? ¿Quién van a utilizar? Porque nos has hablado antes de esa protección que van a hacer a los verdaderamente implicados, pero caerá más gente, no solo Ábalos, que al final no ha caído, que lo único que ha hecho es retirarse hacia el grupo mixto. Bueno, caerá Francina, ¿quién va a ser el siguiente? Hacíais una analogía con el tema de la mafia, muy bien llevado, porque realmente esto es una mafia legal, digamos, dentro del establishment, pero lo es también. Entonces aquí tenemos la figura del, entre comillas o muchas comillas, arrepentido, o la persona que va a intentar pactar con la justicia a cambio de dar información, que es Ábalos. Y todos los siguientes movimientos, o sea, son igual que en las películas. Aquí se van a ir acorralando a determinadas personas, entre ellas, pues ahora mismo, a día de hoy, pues las más amenazadas parecen Ángel Torres, Armengol. Y ya está un poco apartado ahí en Cataluña, aunque desde luego, como se dice ahora, va a salir al terreno de juego dentro de poco, está saliendo ya al terreno de juego. Entonces, bueno, el personaje Ábalos es el central en tanto en cuanto tiene información, que se me ha olvidado mencionarlo antes, de los viajes a Marruecos de Begoña, porque iba con su exmujer. Entonces, en la medida en que Ábalos ahora ya es un verso libre, que puede tirar con todo por venganza, o porque la propia justicia ya le incrimine, le impute, pues podría tirar de la manta y a partir de ahí, pues... Pues yo coincido contigo en parte. Creo efectivamente que Ábalos es una persona clave porque junto con Pedro Sánchez maneja toda la información. Él conoce todos los detalles de la trama, igual que Pedro Sánchez, por supuesto. Lo que pasa es que Pedro Sánchez no está imputado y él sí. Entonces,
es una persona clave, como tú muy bien has dicho, porque él conoce no solamente los viajes a Marruecos, sino conoce el tema de las maletas, que junto con Marlaska, las maletas del DEIS y las 40 maletas cargadas de dinero, de mordidas, como muy bien se ha podido averiguar, y los 26 viajes a la República Dominicana que ha hecho el gobierno en estos años. Un viaje a Canarias también, en el que... Sí, pero en cuanto a lugares para, digamos, esconder dinero, esos son Marruecos, la República Dominicana y Marruecos, la República Dominicana y ¿cuál es el otro que hemos No, dicho? los que hemos comentado, esos dos países. Vale, bueno, pues en Marruecos y la... O sea, pueden ser que pillen, por ejemplo, Bárcenas se le pillaron con 87 millones en Suiza. No, perdona, y Venezuela. Venezuela. Marruecos, República Dominicana y Venezuela. Esos son los vínculos y de todo eso la información la conoce Ábalos. Pero yo no creo que Ábalos vaya a tirar de la manta. No, porque no tiene nada que ganar. Él mismo lo ha dicho. Pero Él mismo ha dicho que no va a tirar de ninguna manta. no va a tirar de ninguna manta. ¿Qué podría ganar Ábalos incriminándolos a todos? No ganaría nada con eso. Si a eso a él le fuera a dar algún tipo de... Si pudiera llegar a esas cosas que aparecen en las películas de la mafia de los Estados Unidos, un programa de protección de testigos, pero eso no existe en España. Esto no es una película, ¿vale? Hay un paralelismo evidente con las organizaciones criminales como las mafias o las bandas terroristas, entre el PSOE y este tipo de organizaciones, pero esas figuras del programa de protección de testigos aquí no existen. Yo creo que él no tiene nada que ganar. Y por lo tanto, si para poder incriminar a Francina Armengol, a Illa, a Marlaska, a Begoña Gómez, a toda esta gente que está en la trama, la única posibilidad que hay es seguir investigando a partir de los datos como se ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? ¿Qué estrategia debería ahora establecer PP y Vox para derribar al gobierno? Bueno, es una estrategia de comunicación, evidentemente. Hay que hacer una pedagogía de lo que está pasando, pero claro, es muy difícil llegar al votante del PSOE, porque ya sabemos que le da igual prácticamente la corrupción, tiene una fijación y va a seguir así. Lo bueno de todo esto es que estamos a escasos 90 días de las elecciones europeas, y desde luego que en el PSOE ya deben estar nerviosos de cómo van a llevar la campaña electoral en estos meses. Entonces hay un elemento final que yo creo que no lo hemos tocado todavía, que es la participación de la Fiscalía Europea, dado que estos fondos son europeos. Es decir, que no solo nos han robado los españoles, sino que les han robado a los franceses, a los alemanes, a los holandeses, a los belgas. Yo creo que hay una labor que hacer a nivel internacional, europeo, para que este asunto salga pues, en Le Monde, en el Times, digamos, en todos los periódicos europeos, de manera que la situación de Pedro Sánchez sea insostenible. Yo creo que todo lo malo que nos ha podido traer la Unión Europea en cuestión de la Agenda 2030 y todas estas normativas que nos vienen dadas desde ahí, pues ahora se puede dar la vuelta, porque al fin y al cabo, si la Unión Europea ha dado el dinero, y de hecho ya están presionando, ¿no?, para que dé facturas. Entonces se pueden ver en un fuego cruzado entre el Parlamento español, la opinión pública española y la europea, en el cual pues no sé si van a encontrar mucho apoyo, porque hay que decir que la socialdemocracia lo lleva muy mal para estas elecciones europeas. O sea, que no solo es España, es que eso le puede afectar al Partido Socialista Alemán, bueno, ya en Francia ya ni hay, ¿no? Ya hay muchos partidos socialistas que han desaparecido, pero eso es muy mala imagen. En realidad, la socialdemocracia es una en Europa, y que un partido se haya quedado, o sea, o haya, bueno, malversado fondos en un momento tan trágico como ese, pues desde luego les da muy mala imagen a la socialdemocracia europea. Sí, van a ser fundamentales las elecciones europeas de ahora también, como tú estás diciendo. El Partido Socialista, de todas maneras decías, claro, porque tiene muchos votos y tal. El poder del Partido Socialista en cuanto se fundamenta sobre todo en su capacidad, sobre todo en su control de los medios de comunicación, que es la primera piedra sobre la que se fundamenta todo su poder, ese vastísimo aparato de propaganda que tienen. Aunque es verdad que se le está volviendo un poco en contra. Los diarios digitales son los que estamos dando más caña y sacando más cosas, y después, digamos, los más tradicionales
hay muy pocos ya que se atrevan, ni Risto Mejide se ha bajado del barco, Susana Griso se ha bajado del barco, hasta Ferreras el otro día descartaba cualquier hipótesis de cercanía entre el PP y Koldo, ¿no? Se le están bajando del barco, se están quedando, claro, como decía Ábalos, no tengo a nadie, ¿no? Sí, pues efectivamente se están bajando del barco porque su intención es sobrevivir a Pedro Sánchez. Ellos lo que quieren es que si Pedro Sánchez cae, a quien se lo deben todo, pero ellos continuar viviendo. Entonces, por eso mantienen una cierta ambigüedad en sus actitudes que les permita poner un pie en lo que vaya a venir, que todavía nadie sabe lo que es. Pero es el poder fáctico más importante que tiene el sanchismo. Después tiene el poder sindical que está a sus órdenes, y luego tienen toda esa tupidísima red de intereses creados que se arbitra a partir de las organizaciones no gubernamentales, asociaciones, Instituto para la Observación de lo que llamamos los chiringuitos ideológicos, donde hay miles de personas a sueldo que activan convenientemente en cada momento para el objetivo que sea necesario. Todo ese poder social es son muchísimos miles de personas las que tienen sus lentejas en el Partido Socialista. A todo eso hay que asumir que ya hay cerca de 1 millón de personas, 1 millón de musulmanes que tienen derecho a voto en España, que también es un voto cautivo. Entonces, todo eso es el poder socialista. Desmontar eso es tremendamente complejo. Y yo vi el otro día el programa que hiciste, muy bueno, sobre el pentagrama, donde tú muy inteligentemente decías, Josué, que Pedro Sánchez puede estar muy desacreditado, puede estar completamente sin ningún apoyo, sin ningún respaldo, sin nada de nada, pero para que caiga hace falta un hecho desencadenante, si no puede continuar indefinidamente. Y ese hecho desencadenante solo puede ser o que dimita, que ya sabemos que no va a dimitir, porque empeoraría su situación y la de todos los implicados en la trama de corrupción, o una moción de censura. Pero una moción de censura pasa porque alguno de los grupos parlamentarios que le ha dado el poder en la investidura se lo retire. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues eso es muy complejo, porque los intereses que vinculan a esos grupos parlamentarios con la presidencia, con el poder sanchista, son intereses muy fuertes, no es ninguna afinidad ideológica solamente, sino... Pero al mismo tiempo, si me permites, también les está perjudicando a todos, porque esa pátina, digamos, de transparencia y de limpieza que tenía la ultraizquierda de Yolanda Díaz y Podemos, y todos los partidos que están apoyando, como Bildu, como Esquerra... Si sigues ahí, te manchas. Se están manchando todos. Claro, absolutamente. ¿Cómo os habéis tomado, porque se está comentando mucho en redes, estos bizum, estos conceptos en los que el hermano de este directivo... A mí ya no me extraña nada. Ya. A mí, o sea, el comentario que me surge de esto es ponerme en la piel de las socialistas que van de feministas... Bueno, saldrán este viernes, ¿no? Este 8. Claro, pero es muy curioso que tienes un partido que son dos posiciones antagónicas, es un oxímoron hecho partido, que son feministas radicales contra el hombre y al final, y al mismo tiempo, machirulos puteros. O sea, es una combinación, pero todavía dices en Podemos, pues los hombres son manginas, bueno, que son afeminados y, bueno, básicamente profeministas en el sentido de, bueno, pues que... blanditos, pero claro, es que estos son de los duros, son de los puteros y de los matones. Pegarle al paraguas a la mujer. Y de matones, o sea, es una combinación imposible. No sé cómo han conseguido juntar esas dos corrientes, porque de verdad. En el Partido Socialista todo lo ideológico es meramente estético. Lo fundamental son los intereses creados que hay en torno al Partido Socialista. Y es una red tan capilar, como se dice ahora, la capilaridad de los intereses creados en torno a la izquierda española es tan grande y tan extensa, que eso es lo que verdaderamente vertebra la organización. Sí, pero la organización corrupta está vertebrada a partir de la corrupción. Y eso todo el mundo lo sabe. Hemos visto las imágenes cuando Josué iba a los mítines del Partido Socialista y allí entrevistaba a los que asistían a eso. Se les veía que eran toda gente, pues, liberados sindicales, gente que de una u otra manera tenía sus lentejas en la izquierda española. Y lo que pasa es que la gente que tiene sus lentejas en el PSOE son millones. O sea, si computas a ellos y a sus familias, son los millones que les votan. Y esto es muy difícil de desmontar. Entonces, porque todos los argumentos que les esgriman, todos los datos que les arrojes, todo se queda en nada, cuando lo que hay son unos intereses creados que generan vínculos
mucho más fuertes que todas las argumentaciones ideológicas que les puedan dar. No me negarás que es curioso ver a Carmen Calvo en un Consejo de Ministros con Ábalos, con lo que sabemos de Ábalos. Claro. Es que son el agua y el aceite. Sí, Carmen Calvo sin vesícula, porque el franquismo se la sacó, según decía ella, a ella y a millones de mujeres, pero ahí están. Rafa, un último mensaje que puedas lanzarle a la audiencia y que puedan Bueno, escucharte. aquí la clave son los familiares socialistas. Yo, a ver si otro día comentamos sobre los amigos que tengo cuyos padres votan al PSOE o en mi misma familia, las conversaciones que hay cuando les nombras todo esto y admiten que es cierto, pero aún así van a seguir votando el PSOE. O sea, estamos en una cosa que yo creo que, sinceramente, los periodistas se están equivocando. Esto no es un asunto político, esto es para el psicoanálisis. Esto hay que analizarlo desde un punto de vista del inconsciente porque no hay manera de intentar entenderlo lógicamente. Y yo creo que esa es la clave. Es que hay que hablar con nuestros amigos y familiares que votan al PSOE y decir, bueno, a ver, ¿esto es tu ideal del bien? Sí. ¿Esto es lo que quieres? Porque yo qué sé, una salida más digna será la abstención si no quieres votar a la derecha, pero seguir votando a esta panda de delincuentes, no sé. Del PSOE se sale. Y Ignacio, te lo tengo que preguntar, ¿vas a pedir perdón por el robo al Real Madrid por parte de Gil Manzano? No, yo lo que quería... No, yo creo que tienes que pedir perdón como atlético confeso por el robo que se produjo en Valencia, que yo creo que está a la altura de toda la trama de la que hemos hablado. Bueno, pues yo, perdóname, es que no vi el partido. ¿No viste el partido? No lo vi el partido. Si quieres te lo cuento. Lo que sí me, lo que sí, te no, lo pero cuento. yo una Hubo cosa un que no he centro, visto, yo una cosa que no he visto no la puedo hubo un comentar. centro, un Lo que- remate de cabeza y cuando va a entrar la pelota pita un árbitro un final. ¿A ti eso te parece ético y moral? es que no vi el partido, Josué. No, te lo estoy contando yo. No, bueno, pero Pide perdón tendría que ahí ver- a esa cámara. Tendría que ver, pero es que acaso pite yo el partido, Josué. Bueno, Yo tú como que- participas- tú siempre quieres que yo participas pida- de ese atraco, Ignacio. Tú siempre quieres que yo pida perdón de cosas que yo no he hecho. Es que yo fui el árbitro de ese partido acaso, entonces ¿cómo voy a Bueno, pedir? pero tú estás en el equipo del árbitro. Pues me permite, bueno, Gil Manzano no es precisamente antimadridista, pero bueno, dejémoslo, que yo lo que quiero es recoger un comentario muy inteligente que ha hecho Rafa Pal sobre, y es que esto es solamente el caso mascarillas. Queda el caso de los test, por los que también se pagaron muchísimos sobreprecios, y queda el caso de las vacunas, por las que también se pagaron elevadísimas sumas, muy por encima de su valor de mercado. Entonces, estamos solamente muy por debajo, lo ha dicho Al Rafa principio. y lo quiero Pues, también destacar. Rafael Palacio, Rafa Pal, te seguimos en Telegram, te podemos ver. Noticias Rafapal. Noticias En mi Rafa página Pal. web rafapal.com. Eso es, te podemos seguir ahí, también por diferentes otros lugares. Me hablabas antes, en vez de en YouTube, ¿dónde te podemos ver? En Rumble. En Rumble. En Rumble. Escrito Rumble. Rumble. Y en Telegram, ¿no? Telegram, efectivamente. Noticias Rafapal. Ahí estamos. Y Ignacio Fanconi, pues te seguimos aquí en la burbuja de Periodista Digital. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, mañana volvemos con más fuerza, ¿eh? Bueno, no sé si se puede tener más fuerza que la nuestra, pero sí, intentaremos siempre transmitirle este entusiasmo que nos caracteriza contra la corrupción, contra el mal absoluto que representa hoy en día nuestra clase política, nuestra clase imperante, porque venimos a darle aliento al débil y a poner muy nervioso al poderoso. Darle las gracias a nuestra jefa técnico Marta García, a Omar García, a Izan Gómez, a todos los que hacen posible esta burbuja, y como siempre digo, que no se lo cuenten, porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de este nefasto gobierno. Que Dios les bendiga.